En uno de los lugares más áridos del planeta, donde el sol quema sin piedad y la lluvia es tan escasa que a veces pasan meses sin que una sola gota toque el suelo, se está llevando a cabo una obra de ingeniería tan colosal que parece sacada de la ciencia ficción. Arabia Saudita, un país que no tiene ni un solo río natural y que carece por completo de lagos de agua dulce, está bombeando millones de galones de agua a través de un sistema subterráneo gigantesco que atraviesa el desierto. Durante años, circularon rumores de que estaban construyendo algo enorme bajo tierra, un río invisible que nadie podía ver desde la superficie. Hoy, esos rumores ya no son rumores, son una realidad. Piénsalo por un momento, ¿cómo puede un país sin ríos, sin lagos y con lluvias extremadamente escasas mantener a flote a más de 35 millones de personas, a una industria petrolera gigante y a ciudades que crecen a un ritmo imparable? La respuesta está en una combinación de estrategias que han llevado la gestión del agua al límite de lo posible. Desde 2021, Arabia Saudita ha construido más de 500 represas. Sí, en un país donde la lluvia es un evento raro, han creado presas que capturan y almacenan cada gota que cae del cielo. Estas represas están diseñadas para aprovechar lo que allí se llama wadis, cauces secos que solo se llenan durante breves, pero intensas, lluvias estacionales. Cuando se produce una de estas raras tormentas, el agua corre con fuerza por los wadis y es capturada por las represas antes de que el calor abrasador del desierto la evapore. Es un método simple en concepto, pero impresionante en escala. La capacidad total de almacenamiento de estas estructuras alcanza los 650.000 millones de galones, suficiente para abastecer ciudades enteras durante largos periodos. Pero aquí está la paradoja, incluso con esta enorme capacidad de almacenamiento, el recurso sigue siendo escaso. La mayor parte del año, las represas están lejos de llenarse, porque el país recibe un promedio anual de apenas 100 milímetros de lluvia. Y cuando esa lluvia llega, lo hace de forma impredecible, en algunos casos concentrándose en apenas unas horas que, si no se aprovechan, se pierden para siempre. Ante esta realidad, Arabia Saudita ha tenido que mirar hacia abajo, literalmente, para encontrar más agua. Debajo de sus desiertos se esconde un tesoro invisible, los acuíferos. Estudios geológicos estiman que bajo su territorio hay alrededor de 26 billones de galones de agua. A simple vista, esto suena a riqueza infinita, pero la verdad es más compleja. Solo una fracción de esa agua es renovable, es decir, se repone naturalmente a través de la lluvia, y esa fracción es mínima, aproximadamente 739.000 millones de galones al año. Lo suficiente para sostener una parte de la demanda, pero insuficiente para las necesidades totales del país. El resto de ese tesoro líquido es lo que los científicos llaman agua fósil, reservas subterráneas atrapadas hace miles, incluso millones de años, cuando la península arábiga tenía un clima mucho más húmedo y verde que el actual. En aquella época, ríos y lluvias abundantes empapaban la tierra, y esa agua se filtraba lentamente hasta quedar atrapada en enormes formaciones subterráneas. Desde entonces, ha permanecido allí, sellada por el tiempo y la geología. El problema es que, a diferencia del agua renovable, esta no se repone. Una vez extraída, desaparece para siempre. Y sin embargo, Arabia Saudita la está extrayendo a gran velocidad. Bombas gigantes perforan el desierto día y noche para llevar este recurso hasta las ciudades, las granjas y las industrias. Para algunos, es un milagro tecnológico, para otros, una cuenta regresiva inevitable. Porque cada litro que se extrae acerca un poco más el momento en que ese suministro, que tardó milenios en formarse, se agote para siempre. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más podrán mantener este modelo antes de que el agua fósil se convierta en un recuerdo tan lejano como los ríos que alguna vez cruzaron la península? Si mirar hacia abajo les dio acceso al agua fósil, el siguiente paso fue aún más ambicioso: construir un sistema capaz de mover agua a través de miles de kilómetros de desierto sin que se evaporara en el proceso. Así nació lo que muchos llaman el río subterráneo de Arabia Saudita, un entramado de tuberías que no solo abastece ciudades enteras, sino que conecta las costas con el corazón del país. El concepto parece sencillo,
tomar agua del Mar Rojo y del Golfo Pérsico, desalinizarlas y luego transportarlas por tuberías gigantes hacia zonas que no tienen ninguna fuente natural de agua. Pero la ejecución es monumental. Estamos hablando de un sistema que se extiende por más de 14.000 kilómetros, más largo que el propio río Nilo, que con sus poco más de 6.600 kilómetros ostenta el título del río más largo del mundo. La comparación es inevitable. Mientras el Nilo fluye gracias a la naturaleza, el río Saudí lo hace gracias a un esfuerzo humano colosal. La razón principal para enterrarlo bajo tierra es simple pero vital: protegerlo del sol. En un país donde las temperaturas veraniegas alcanzan los 50 grados centígrados, cualquier canal o tubería expuesta perdería enormes cantidades de agua por evaporación. Al estar enterradas, estas tuberías no solo preservan el líquido, sino que también mantienen su temperatura y evitan contaminaciones externas. Además, la presión interna se mantiene constante, lo que garantiza que el agua llegue a su destino con el mismo flujo con el que salió de la planta desalinizadora. Este sistema no siempre fue así. En sus primeros años, gran parte de las conducciones iban por la superficie o estaban enterradas a poca profundidad, lo que las hacía vulnerables al calor, a tormentas de arena y a daños mecánicos. Con el tiempo, la red fue rediseñada para que la mayor parte de los conductos estuvieran profundamente enterrados. Hoy, desde arriba, no se ve nada, ni canales, ni acueductos, ni depósitos visibles. Todo está oculto bajo el desierto, silencioso, moviendo millones de galones cada día. Una pieza clave de esta red es el nuevo sistema de tuberías del Mar Rojo, que transporta agua desalinizada desde la costa hacia ciudades del interior como Riad y Meca. A diferencia de redes anteriores, este sistema fue diseñado para durar décadas, resistir presiones extremas y evitar pérdidas incluso en las condiciones más severas. Construirlo fue una proeza de ingeniería: atravesar la cordillera de Hejaz, excavar en suelos rocosos y colocar tuberías de gran diámetro en trincheras profundas bajo temperaturas que harían imposible trabajar al aire libre durante más de unas horas seguidas. La desalinización es el motor que hace posible este río artificial. Arabia Saudita no solo ha adoptado esta tecnología, la ha llevado al límite. Plantas como Ras Al Khair, en la costa este, producen 792 millones de galones de agua dulce cada día, suficiente para abastecer a millones de personas y sostener sectores industriales enteros. No por nada, esta instalación ostenta el récord Guinness como la planta desalinizadora más grande del mundo. Y no está sola: otras instalaciones, como la planta de Jubail, producen más de 200 millones de galones diarios, consolidando al país como líder global en esta tecnología. Pero nada de esto es barato ni sencillo. Desalinizar agua implica un gasto energético enorme, y aunque Arabia Saudita tiene los recursos para sostenerlo, el reto a largo plazo es evidente: mantener este flujo constante sin que los costos económicos y medioambientales se vuelvan insostenibles. Aún así, el río subterráneo saudí sigue funcionando día y noche, invisible para todos, pero absolutamente vital para la vida en uno de los entornos más extremos del planeta. Aunque el río subterráneo saudí es una proeza de ingeniería que ha cambiado por completo la vida en el país, su existencia no está libre de desafíos. La desalinización, por muy avanzada que sea, conlleva un alto coste energético y un impacto medioambiental que no puede ignorarse. Para transformar agua de mar en agua potable se necesita una enorme cantidad de electricidad, y en la mayoría de los casos esta proviene de fuentes no renovables. Esto no solo encarece el proceso, llegando a costar hasta 3 veces más que obtener agua de fuentes tradicionales, sino que también genera emisiones de gases de efecto invernadero. A esto se suma el problema de la salmuera, el residuo altamente concentrado que queda tras separar la sal del agua. Si no se maneja adecuadamente, puede alterar gravemente los ecosistemas marinos, aumentando la salinidad del agua circundante y afectando a la fauna. Arabia Saudita es consciente de estas limitaciones, pero ha decidido que la autosuficiencia hídrica es prioritaria, invirtiendo en tecnologías más eficientes y en proyectos que compensen estos impactos. Uno de los pilares de esta compensación es la llamada Iniciativa Verde de Arabia Saudita, un plan que busca transformar la imagen del país y revertir, al menos en parte, el proceso de desertificación.
La meta es tan ambiciosa que parece irreal: plantar 10.000 millones de árboles y proteger el 30% de todo el territorio nacional. No se trata solo de reverdecer áreas urbanas, sino de restaurar ecosistemas enteros, estabilizar suelos, reducir las tormentas de arena y mejorar la calidad del aire. Greening Arabian no es únicamente un proyecto ecológico, sino una apuesta estratégica. Plantar árboles en un país donde las temperaturas superan los 50 grados no es fácil, pero los beneficios son claros. Cada hectárea cubierta de vegetación actúa como un escudo contra la expansión del desierto, mejora la fertilidad del suelo y aumenta la seguridad alimentaria. Además, más vegetación significa temperaturas más bajas en las ciudades, lo que puede reducir la sensación térmica en varios grados y hacer más llevadera la vida en entornos urbanos. En paralelo, ciudades como Riad y proyectos futuristas como Neom están integrando corredores verdes y espacios arbolados en sus planes urbanos. Según datos oficiales, ya se han plantado cientos de millones de árboles y, aunque alcanzar la meta final llevará décadas, el progreso es constante. Con todo esto, Arabia Saudita está enviando un mensaje claro: no quiere depender eternamente de sus reservas fósiles de agua, ni de su río invisible, alimentado por energía y tecnología. Quiere transformarse en un país capaz de sostener su crecimiento y mejorar su entorno, incluso en uno de los climas más extremos del planeta. La pregunta es si este equilibrio entre tecnología e inversión verde podrá mantenerse en el tiempo. Porque, aunque hoy el sistema de tuberías subterráneas y las plantas desalinizadoras mantienen al país en pie, el verdadero reto será lograr que las generaciones futuras no dependan de extraer lo que nunca podrá reponerse. El río subterráneo de Arabia Saudita es un recordatorio de que, incluso en los lugares más inhóspitos, el ingenio humano puede crear milagros, pero también de que todo milagro tiene un precio, y tarde o temprano habrá que pagarlo.